Qué interesante esta historia. David, con toda su sinceridad y con toda su fe y confianza, estaba haciendo algo correcto. Era bueno el deseo de David de traer el arca. Fue un deseo espiritual de parte de él. Lo hizo por fe. Sin embargo, no lo hicieron correctamente. Y eso lo llevó a una situación donde Usa, movido por miedo y temor en el momento de ver la caja, el arca de Dios caerse, extendió su mano, desobedeciendo un mandamiento justo de nuestro Dios. Y Dios le quitó la vida. Dios lo juzgó en ese momento. No es suficiente simplemente tener buenos deseos y ser sincero. Intentar hacer algo por la fe, queriendo obedecer a Dios. Tenemos que tener fe y tenemos que añadir a nuestra fe conocimiento para poder guiar nuestra fe a expresarse de la manera que a Dios le agrade. Hay muchos creyentes muy sinceros, y no dudo de la sinceridad de David, de la sinceridad de Usa, que estaba guiando el arca. Imagínense el entusiasmo que sentían. Tantos instrumentos, trompetas, arpas, cantando, alegre. Todo Israel. No era una pequeña banda de 12, 15, 20 o 50 personas. Todo Israel estaba siguiéndolos. Todos con ganas de traer el arca. El arca representaba la presencia de Dios. El arca era sumamente importante para adorar a Dios. Y durante muchos años, el arca estaba separado de Israel. Y en vez de adorar a Dios, estaban ahí con una actitud muy liviana hacia las cosas de Dios. Y David estaba queriendo revivir esa adoración a Dios, trayendo el arca. Pero vemos las consecuencias aquí de una persona que tenía mucha fe, mucha confianza en Dios y estaba haciendo algo bueno, pero lo estaba haciendo no de acuerdo a la palabra de Dios. Y lo llevó a desobedecer a Dios y Dios lo juzgó. Está bien, hay muchos creyentes que tienen fe. Hay muchos creyentes que han visto en su vida Dios cambiar algunas áreas de su vida. Y sin embargo no están disfrutando de las bendiciones de Dios. Hay luchas y hay conflictos y hay problemas. Pero es por no obedecer a Dios. No poner en práctica ciertos principios bíblicos en su palabra. Saben que son hijos de Dios, pero no están añadiendo a su fe conocimiento que guía esta fe. Miremos un poco el deseo de David. Era un deseo espiritual. Mire el deseo de él en versículo 1. David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que aún quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades e ejidos, para que se reúnen con nosotros. Está convocando a Israel. En primer lugar habló con los consejeros, con los hombres que tenían liderazgo, tenían conocimiento, eran los hombres grandes del pueblo. Consultó a ellos. Traemos el arca. Y dieron su ok, decían sí, vamos a traerlo. Habló con el pueblo. Entusiasmó todo el pueblo, estaban todos entusiasmados con traer el arca. Sí, es cierto, está bien, sí, debemos corregir eso, debemos traerlo. Y habló con los sacerdotes y levitas. Ellos tenían conocimiento de la ley de Dios, de la palabra de Dios.
entusiasmó a todos y fueron a buscar el arca, a traerlo, y estaban contentos y estaban gozosos y querían adorar a Dios como correspondía. Hay muchos creyentes que se convierten a Cristo y tienen mucho entusiasmo. Yo me acuerdo el día que yo me convertí a Cristo, estaba tan contento. Fui a mi casa, hablé con mi madre, con mi familia, hablé con otros. Estaba muy, muy contento por el cambio en mi vida que yo sentía, que yo veía, por el entendimiento que Dios me dio a través de la palabra de Dios y la salvación. Estaba muy, muy contento. Pero había muchas cosas que tenía que aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro parecer no es suficiente. Hay muchos creyentes que están entusiasmados, se bautizan, están siguiendo al Señor, pero hay conflictos y hay problemas en su vida que quiten ese gozo. ¿Por qué? Porque toman decisiones que no necesariamente son las mejores decisiones o no son las decisiones que están conforme a la palabra de Dios, sino que se están guiando por su parecer. Hermanos, tenemos que añadir conocimiento bíblico para guiar nuestra fe y obedecer a nuestro Dios. A veces uno empieza a testificar por Cristo, pero no va muy bien porque no tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios. Es entendible eso y por ahí uno se confunde. Uno tiene un matrimonio donde el esposo o la esposa no es creyente. Intenta hablarle de Cristo y termina peleándose. En vez de ganarlo por Cristo, lo aleja de Cristo porque, no, yo no quiero saber nada. Mire cómo estás actuando, mire cómo estás viviendo. Hay que añadir conocimiento. Sinceridad no es suficiente en la pareja, en la crianza de los hijos. No dudo que muchos padres son muy sinceros y quieren criar los hijos según la palabra de Dios o según su fe en Cristo, pero es tan fácil cometer errores y termina, en vez de ayudarlos y encaminarlos, ellos se quieren alejar de las cosas de Dios. El deseo de David tenía un deseo muy sincero, un deseo espiritual, donde él quería traer el arca y adorar a Dios como correspondía y aumentar o a animar a los hermanos a adorar a Dios. De repente, cuando fueron a recoger el arca, lo traen en el camino. Y aquí vemos el error de Usa. Usa y Guión eran dos hombres que estaban guiando el arca. Eso habla de responsabilidad. Y como los responsables, ellos tenían la responsabilidad de saber cómo llevar el arca. Mire cómo lo traían. Versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Traían el arca en un carro nuevo, dice la palabra de Dios. Si ustedes estudian la historia del arca, ustedes sabrán que años anterior, Israel, alejado de Dios, desobediente a Dios, rebelde a Dios, estaba en una guerra con los filisteos. En la guerra estaban perdiendo Israel y alguien tuvo la idea de llevar el arca como una especie de suerte, de buena suerte para Israel. Seguramente si llevamos el arca, Dios nos va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque el arca representaba la presencia de Dios. Pero Dios permitió la derrota. Y los filisteos derrotaron a Israel y tomaron posesión del arca y estaba entre ellos.
Ahora, en cada ciudad donde iba, había un juicio de Dios de tumores y de problemas físicos, y por fin Israel, es una larga historia, decidieron, vamos a deshacernos de ese arca porque nos está trayendo muchos problemas. Y lo puso en una arca, en un carro nuevo, y lo mandó a Israel. Y quedó ahí, terminó en la casa de Abinadab. Y estaba ahí durante muchos años, más de 20 años estaba ahí. Ahora quieren traerlo. En vez de buscar en la palabra de Dios, de saber cómo transportar el arca, decidieron traerlo en un carro nuevo. Ahora, no sé si cuando llegaron a la casa preguntaron, ¿y cómo llegó? En un carro nuevo de los filisteos. No sé si estaban imitando a los filisteos o si simplemente estaban guiándose por lo que ellos pensaban. Vamos a traerlo en un carro nuevo, privilegiado, digamos, algo nuevito sin que lo haya trabajado en el campo. Vamos a traerlo así. No sé por qué lo decidieron hacer así, pero lo que sí sabemos, que en el libro de Éxodo da instrucciones de cómo transportar el arca. Y en vez de transportarlo en carro, tenían ojales al lado de la caja que era cubierto de oro, y tenían que traerlo en 2 palos largos con 4 sacerdotes llevándolo en su hombro. Y si lo hubieran traído de esa manera que Dios indicó en su palabra, nunca hubiera tambaleado, nunca había intentado caer ni nada, nunca hubiera puesto su mano, nunca había muerto. El error era que ellos tenían fe, tenían entusiasmo, tenían un deseo de agradar a Dios, pero no según conocimiento. Es interesante que habla de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser salvo, antes de conocer a Cristo, tenía mucho entusiasmo para Dios. Él creía y confiaba en Dios. Pero su fe no fue guiada por conocimiento. Por eso él atacaba a los que predicaban el evangelio. Por eso estaba a los pies de Esteban cuando los judíos lo apedrearon y lo mataron, pensando que estaban haciendo bien, cuando estaban haciendo totalmente el contrario. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Dice en Romanos, el testimonio de Pablo, años después de su conversión a Cristo, dice en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo pensaba que él agradaba a Dios y estaba haciendo exactamente el opuesto por una falta de conocimiento. Cada creyente necesita añadir a su fe conocimiento, porque por más sincero que sea, por más deseos que tenga de agradar a Dios, si no está guiando su fe por el conocimiento y verdades bíblicas, puede cometer errores muy graves. Y en vez de incurrir la bendición de Dios, incurre el juicio de Dios y la condenación. Dios no mira a su corazón diciendo, oye, bueno, pobrecito, está actuando mal, pero bueno, es sincero, entonces lo voy a perdonar. Dios no miró a Israel y usa simplemente tocando y estableciendo este arca. Dice, bueno, pobrecito, lo están trayendo mal, entonces lo voy a dejar pasar. Dios es justo y Dios tuvo que juzgarles a ellos en ese momento. Hermanos, tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Tenemos que guiarnos por la verdad y no confiar que Dios va a dejar pasar las cosas porque tenemos un corazón sincero. Si tu hijo está robando las flores, las rosas del vecino, y dándole a vos estas rosas
tan hermosas, tan lindas, pero lo están sacando de la planta de la vecina. ¿Qué le vas a decir? Gracias, pero no, hijo, no hay que sacarlos de la vecina o del vecino, ¿no es cierto? Aprecio el deseo, pero no es la manera de hacerlo. Hermanos, tenemos que añadir conocimiento. Cuando uno no tiene conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué es lo que tiene que guiarlo? Su parecer. Le pareció en ese momento a Usa que era necesario tocar y no dejar caer el arca porque iba a arruinar todo. Y en vez de hacer el bien, estaba haciendo el mal. Y Dios lo juzgó. En su matrimonio hay principios bíblicos que te están guiando en su trato. ¿Estás guiándote en la crianza de tus hijos por principios bíblicos? En tu trabajo, en tus finanzas, tu economía. ¿Estás guiándote por la palabra de Dios o estás guiándote por tu parecer? Por lo que piensas, por lo que se te ocurre en el momento. ¿O estás guiándote por lo que dice la palabra de Dios? Y hay que conocer bien la palabra de Dios, porque hay a veces hermanos que se están guiando, diciendo que están guiándose por la palabra de Dios, cuando en realidad no es la palabra de Dios. Leí de una jovencita en la escuela secundaria en Estados Unidos, que participaba en un equipo de corredores de su escuela. Y había una competencia regional de varias escuelas, había centenares de estudiantes que iban a correr y ella participaba de esa carrera. Y una semana antes de la carrera estaban distribuyendo los números que tenían que llevar. Y a esa creyente, a esa mujer le tocó el número 666. Y dijo, no, yo no voy a poner ese número. No voy a poner ese número, no. ¿Cómo voy a participar de esa carrera y llevar el número 666? Es la marca de la bestia, es el número de Satanás. Muy entusiasta la mujer, tenía una gran fe para poder decir no a eso. Pero en realidad estaría mal tener el número 666 en ese papel. Si un día vos te fijas bien en tu documento y te das cuenta, 666, le pusieron a mi hijo o a mi hija, ¿qué diría? ¿Qué haría? No, por favor, cámbialo. Si yo viera un auto para venta, y es un auto perfecto, y voy y veo, no, tiene patente que termina 666, no voy a comprar ese auto. Eso sería entusiasmo, no guiado por conocimiento. Porque el número 666 en la Biblia está mal cuando le pone en su frente o en su mano. El número en sí no está mal. El número 666. La mujer en su entusiasmo se guiaba más por su parecer que por la palabra de Dios. Aunque en la palabra de Dios uno ve el número 666 como la marca de la bestia, pero en su frente, en su mano, en ese momento va a ser mal recibir esa marca. Pero correr en una carrera con el número 666 no hay ningún problema bíblicamente. Hay que guiarse por el conocimiento de la Biblia, pero guiarse bien por lo que dice la palabra de Dios. En su matrimonio, en la crianza de sus hijos, en su negocio, hay que guiarse por la palabra de Dios para disfrutar de la bendición de Dios en su vida. Hay que añadir a su fe conocimiento. En Éxodo 25 explica detalladamente cómo hay que transportar ese arca.
y ellos desobedecieron a Dios, no llevaron ese arca como Dios había explicado en su palabra, y fue tentado en un momento de tocar el arca, desobedeciendo el mandamiento de Dios. El error de Usa, un error muy fuerte, y vemos el juicio de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Le quitó su vida porque desobedeció a Dios. No sabemos cuánto tiempo estaban llevando el arca en una forma desobedeciendo a Dios. No sabemos cuántos kilómetros o cuánta distancia. Pero Dios no juzgó a Israel en el momento de empezar a llevarlo equivocadamente. Lo juzgó a Usa en el momento que él tocó el arca desobedeciendo a Dios. Hay muchos creyentes que están viviendo una vida que por ahí está desobedeciendo a Dios. Y Dios no manifiesta su juicio en un momento. Dios es muy misericordioso con sus hijos. Pero llega el momento que Él tiene que juzgar y manifestar su desacuerdo, su disgusto, que están desobedeciendo a Dios. No tomen el silencio de Dios como una aprobación de que estás viviendo de una manera correcta delante de Dios. A veces el silencio de Dios en cuanto al juicio de Dios en tu vida es simplemente una muestra de su misericordia en tu vida. Cuidado de las decisiones que uno toma, que nosotros tomamos decisiones conforme a la voluntad de Dios. Él actuó según su justicia. En Amós dice que el pueblo de Dios moría por una falta de conocimiento. En vez de los sacerdotes, los maestros de la ley, en vez de enseñar la palabra de Dios, estaban descuidando la palabra de Dios. Hay muchos creyentes que no conocen la palabra de Dios porque los púlpitos no están enseñando la palabra de Dios. Están entretenidos con el entrenamiento o el show que muchas iglesias tienen. Tenemos que desear la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y cada creyente tiene el deber de conocer la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios. Me gusta el Salmo 1, que habla de la importancia de conocer la palabra de Dios. ¿Y por qué queremos conocer la palabra de Dios? Para hacer la palabra de Dios. Si no conoce la verdad y no conoce lo que Dios dice, no vas a poder hacer lo que Dios quiere. Al contrario, ¿qué es lo que nos va a guiar si no conocemos la palabra de Dios? Nuestro parecer, nuestro corazón. Y cuidado con este lema mundano. El mundo que te dice, sigue tu corazón. Hermanos, si seguís tu corazón, vas a desobedecer a Dios. El corazón es engañoso por sobre todas las cosas, dice el libro de Jeremías. Es tan fácil creer que estamos haciendo bien en nuestro corazón y estar haciendo exactamente lo opuesto de lo que Dios dice. En Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, y bienaventurado significa bendecido, bendecido por Dios, el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque está meditando en la palabra de Dios y está guiando su vida por la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, rechazando el consejo de los que no conocen a Dios. Hermanos, los malos, los inmundos, los pecadores, pueden ser personas muy amables, pueden ser familiares que tienen buenas intenciones, pero ¿por qué son malos y por qué son impíos y por qué son pecadores? Porque no conocen a Dios. Quizás son muy religiosos, quizás leen hasta la Biblia, pero no conocen a Dios, no son salvos y están dando su consejo según su parecer, que muchas veces es exactamente lo opuesto de lo que Dios dice en su palabra. Por eso tenemos que meditar en la palabra de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios. Algunos me dirán, pero pastor, no me gusta leer. No, me cuesta leer. Bueno, leemos los mensajes de texto todo el día, ¿no es cierto? Algo leemos. Si uno va a terminar la secundaria, algunos hermanos durante su juventud no terminaron la secundaria y de repente se le ocurre la locura de grande de terminar la secundaria. Va a tener que estudiar, va a tener que leer. Ahí sí, cuando le da una ventaja, va a leer. La licencia de conducir, va a tener que aprobar la licencia. Hay que apurarse porque todos los años se están añadiendo más preguntas, más instrucciones, más temas. Así que hay que apurarse para sacar la licencia antes que sea tan complicado que no es imposible. Pero uno cuando quiere, lee la palabra de Dios. Es vida, hermanos, es vida espiritual. Hay que tomar el tiempo. Es un tema de disciplina, de leer, de meditar, de memorizar la palabra de Dios y guiar su vida por la palabra de Dios y por la verdad de la palabra de Dios. Hay que tener mucho discernimiento. Hay muchas enseñanzas y muchos aún predicadores que pareciera que están enseñando la palabra de Dios, pero cuando usted lo analiza, se da cuenta que eso no es lo que dice la palabra de Dios. Estuve hablando con una persona a un tiempo atrás y estamos hablando acerca de un tema importante en la iglesia, es la seguridad de la salvación. Cantamos algunas canciones esta mañana que nuestros pecados, Él nos llevó los pecados. Y tenemos la seguridad de ir al cielo, de estar con Cristo. Hay algunos creyentes que no tienen esa seguridad. Algunos creyentes que piensan que uno puede perder la salvación. Y hablando con el creyente, le decía, ¿y por qué cree? Porque en la Biblia dice una frase y empezó a parafrasear una parte de la Biblia, no sé dónde está, pero sé que está. O sea que está basando su convicción de que se puede perder la salvación en una interpretación de una frase que ambiguamente se acuerda, ni tomando en cuenta el contexto, lo que significa. Hermanos, necesitan conocer la palabra de Dios y no basar sus ideas, sus convicciones en unas partes de la Biblia sin estudiar bien lo que significa la palabra de Dios. Es muy importante el conocimiento bíblico verdadero. Dios lo juzgó a ellos. Lo juzgó y sufrió las consecuencias. Y lo que vemos más tarde en la palabra de Dios, que
David encontró la respuesta de su pregunta al final. Al final hizo la pregunta que tendría que haber hecho al principio. Al final dijo, ¿y cómo vamos a traer el arca? Ahí tendría que haberlo hecho, porque ahí empezaron a estudiar y ahí los sacerdotes le informaron, hay que traerlo entre 2 palos, y lo trajeron entre 4 sacerdotes por medio de esos 2 palos, y por fin el arca de Dios volvió a Jerusalén y aumentó la adoración como a Dios le agrada, y hubo alegría. Cuando el creyente en su matrimonio se guía por principios bíblicos, va a haber crecimiento, va a haber bendición, va a haber Dios obrando en su vida. Cuando guía su vida por principios bíblicos en la crianza de sus hijos, en sus negocios, en su trato con la demás gente, va a haber la bendición de Dios en su vida. Puede ser que haya un creyente muy sincero. No cuestionamos la sinceridad de David, de Israel, o de Usa y Ahío. No cuestionamos su sinceridad. Eran muy sinceros. La humildad de David me sorprende, cómo consultó a otros, cómo consultó al pueblo, cómo incluyó a todos. Y sin embargo, fueron sinceramente equivocados en lo que hicieron, y por eso incurrió el juicio de Dios. Puede ser que haya alguna frustración en su vida, que haya una frustración, una tristeza, porque tenés toda la sinceridad en el mundo. Sinceramente querés seguir a Dios y buscar a Dios y agradar a Dios, pero hay unos conflictos que le tienen loco, que está causando mucha tristeza y muchos problemas. Quizás es porque te estás guiando por tus sentimientos, tus emociones, tus deseos y aún consejos de gente bien intencionada, pero no son consejos bíblicos. Y en vez de guiarse en su fe por la palabra de Dios y el conocimiento bíblico, te estás guiando por ideas lindas, buenas, pero no bíblicas y no correctas delante de Dios. Dios quiere bendecir y fructificar, dar fruto al creyente con fe, pero es necesario, es importantísimo que uno añade a su fe conocimiento. ¿Estás añadiendo a tu fe conocimiento? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás memorizando la palabra de Dios? ¿Estás escuchando prédicas en la semana? ¿Estás buscando a Dios y apartándote de las influencias, por más que pretenden ser bíblicos, que realmente no son bíblicos? Vas a tener que dejar de escuchar a algunos predicadores, porque te das cuenta, no está predicando la verdad. Y buscar los que están predicando y enseñando la palabra de Dios. Y buscarlo de todo corazón, y Dios va a obrar en tu vida y va a dar fruto, y vas a tener una fe fructífera delante de Dios. Vamos a orar.